Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Entonces, en este día seguimos con nuestra serie de predicaciones que se llama El Pacto de Sal. Y estábamos viendo algo muy importante, hermanos, que el Pacto de Sal en las Escrituras, мы сегодня говорим о Завете Соли, en las Escrituras está presentado en tres aspectos, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que todo sacrificio debería de ser salado. Y hemos visto que sal representa la confianza en el carácter inmutable de Dios. Es por decir, si tú vas a una congregación, a una iglesia, a un templo, donde sea que te vas, y cumples ritos religiosos, solo para cumplir, pero no vives vida en obediencia a Dios, confiando que Él va a proveer lo necesario para ti, entonces, ¿a Dios eso agrada? No, Él dice, ahí llega gente que me honra de sus labios, habla bonito, canta bonito, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, el pacto de sal, todo lo que ofrecemos a Dios debe de ser salado, debe de ser con confianza que mientras yo cumplo mi parte, Dios jamás va a fallar. Y eso vimos muy bien en el pacto de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, va a llover, haz un barco. Entonces, ¿qué hace Noé? Sin lluvia, sin agua, en medio de nada empieza a construir el arca. El arca. Entonces, ¿cómo se veía para los demás? Ridículo. Como que ni agua ni lluvia y él está construyendo. Y eso es lo que muchas veces nosotros, los que confiamos en Dios, parecemos a los demás. Ay, mira, ni se ve ese Dios. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio a ese Dios que tú? Todo mejor vive tu vida, disfruta lo que puedes. ¿Qué importa? Ni se ve ese Dios. No, ¿quién lo ha visto? ¿Te han dicho alguna vez eso? Pero tú sabes que Él te prometió y mientras tú estás haciendo lo tuyo, tú sabes que Él jamás va a faltar en su parte de pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda mención del pacto de sal está para los levitas. ¿Recuerdan? Cuando dice ustedes, los levitas, los que van a servir en tabernáculo, jamás van a tener tierra, propiedad, casas propias, nada. Porque yo soy su herencia, yo soy su riqueza. Y dice, con ustedes hago pacto de sal, que jamás les va a faltar algo en su vida. Entonces, allí dice Dios, si tú entregas tu vida a servirme, yo te voy a proveer todo lo necesario. Y aunque en esta vida no tienes nada, tú tienes todo si me tienes a mí. Y los que han dedicado su vida a servir a Jehová hoy, aunque no son levitas tales como en tabernáculo, pero de igual manera Dios sigue siendo fiel. La sal, la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Y tercero, vamos rapidito recordando, es con David. ¿Qué le prometió a David Dios? Que nunca faltaría el rey sobre tu trono. Y contigo dice, hago pacto salado, pacto de sal. Y dice Dios, entonces, yo siempre tendré el rey. Y nosotros hoy estamos esperando nuestro rey que regresa a la tierra
Nuestro Mesías Jesús, el que va a sentar en el trono de David en Jerusalén. Por eso estábamos viendo hacia Jerusalén, para sentar en el trono de David y para reinar en esta tierra, y todos los que son de él van a reinar juntamente con él. Amén. Aleluya. Yo sí quiero, yo deseo estar allí. Deseo, eso es mi deseo. Por eso no me importa rechazar los privilegios de este mundo, los bienes de este mundo, las riquezas de este mundo. No quiero invertirme todo el tiempo en tener. Yo prefiero tener lo que ya es seguro, en lugar de gastar mi vida buscando todo el tiempo lo que viene y va. Pero Jehová, el que hace voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Entonces estamos viendo también, mis hermanos, que Dios hizo el pacto con Abraham, y estamos viendo que sucedió algo con Abraham. Recuerdan que Dios le dice a Abraham: tengo cosas maravillosas para ti. Y Abraham dice: ¿qué me vas a dar si ni hijo tengo? Y muchas veces así nosotros: ay, ¿de qué me estás hablando si ni casa tengo? Mira, ni coche tengo, ni hijo tengo, ni posición tengo, ni trabajo bueno tengo. ¿Qué me vas a dar? Así estuvo angustiado Abraham en su tiempo. Dice: ni hijo tengo, voy a dejar todo lo que tengo, lo que trabajé, voy a dejarlo al siervo. Y Dios dice: mira, y te voy a dar el hijo, y más que un hijo, dice, en este hijo te voy a dar nación, pero más que una nación, te voy a dar naciones. Y todavía dice: te voy a dar bendición, pero no solo bendición, pero en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y está hablando de nuestro Mesías, de Cristo Jesús, en cual todos recibimos salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué hace Abraham? Le cree. ¿Qué significa que le crea? Él empieza a actuar como que ya tiene a un hijo. Él empieza ya a ver lo que todavía no tiene. Y Dios vio a Abraham y le dijo: esta fe es la justicia. Esta fe la voy a ver como la justicia. ¿Era Abraham en sí mismo hombre justo? No. ¿Era Abraham un hombre completo, sin culpas, sin pecados? No. Pero tuvo fe. Y Dios vio y dijo: esto es la justicia. Es algo que puedo tomar como justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos estudiando el significado de la palabra justicia. ¿Recuerdan? Sedeca. La palabra justicia, que es la palabra muy importante que vemos, que puede tener dos significados. Tzedakah significa, número uno, es cuando tú a pie de letra cumples toda la ley de Dios. Todo, sin faltar ninguno. Eso es tzedakah. Significa que cuando todo dice: no mientas, tú jamás mentiste. No robas, jamás robaste. No codicias, jamás codiciaste. Eso significa la justicia. ¿Hay alguien aquí justo? Entonces, la palabra de Dios, viendo que no hay justo ninguno, Dios provee otro medio de justicia. Otro medio de justicia. ¿Cuál es ese medio de justicia? Es cuando Dios te ve y busca en ti lo que puede contar como justicia. ¿Y esto qué es? La fe. Dice: el justo por fe vivirá. ¿Cómo? El justo por fe vivirá. Entonces, Dios está viendo si hay fe en ti. Pero no es la fe que tú dices: yo sí creo en un Dios, y sigues viviendo tu vida de pecado concentrada en ti. O tú dices: yo sí tengo fe, Dios conoce en mi corazón. Precisamente ese corazón roto y podrido, claro que lo conoce.
y todavía mucho más que tú. Entonces Dios dice, no. ¿Cuál justicia? ¿De qué estás hablando? Al infierno. Porque así somos. Pero dice Dios, a ver, si hay algo de fe en ti. Entonces, segundo significado de tzedaká, que Dios ve la rectitud de alguien y lo considera justo, como con Noé. Dios dice la palabra que Joé era un hombre más recto en su generación, más prestaba oído a las cosas de Dios. ¿Era completamente inocente? No, pero era un hombre recto, hombre que escuchaba y hacía caso y sin importar que hacía errores. Entonces eso es justicia, como por ejemplo recuerdan Finees, que hizo justicia para detener la matanza en el campamento, y Dios lo tomó como justicia, le contó como justicia. También la justicia es cuando uno hace obra de caridad o benevolencia. Por ejemplo, atender a la viuda, eso es una obra justa. Pero una obra justa convierte a la persona en una persona justa. No. Pues hasta personas injustas de repente hacen unas obras justas y buenas, ¿no? Muchas veces preguntamos, ¿cómo puede ser que hay tanta gente no creyente en este mundo y el mundo hace tantas cosas buenas y justas? Ayuda a los pobres, hace mucha caridad y etcétera. Hacen muchas cosas justas, pero ¿eso los hace justos en los ojos de Dios? No, porque requiere algo mucho más. Y esto, lo que la palabra de Dios dice, es declarar la justicia de alguien por medio de redención, porque alguien pagó el precio de su injusticia y te dio su propia justicia, te vistió de su propia justicia y tú le creíste. ¿Qué hiciste? Le creíste. ¿Qué significa que creíste? Empezaste a vivir como Él. Empezaste a actuar como Él. Empezaste a tratar a la gente como Él. ¿Siempre te va a salir a 100%? No, pero estás en la escuela de caminar con Dios, donde dice la palabra de Dios, donde dice Dios a Abraham, camina conmigo y sea perfecto. Es cuando tú empiezas a caminar con Dios y Él esté impartiendo su justicia en ti en cada momento. ¿Cómo lo vas a hacer? Te empiezan a invitar a participar en pecado. Tú dices, ¿lo haría el que me da justicia? No, tampoco lo voy a hacer. ¿Engañaría a su mujer? No. ¿Mal hablaría o maldecería a sus hijos? No. ¿Mentiría? No. ¿Codiciaría? No. Entonces tampoco yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero su justicia. Para que su justicia se aplica para conmigo, yo le voy a creer. Entonces yo voy a saber, aún si en mi trabajo me empiezan a inclinar a robar, a manipular, yo cómo voy a creer a Dios. Voy a decir, no, discúlpenme, pero eso no voy a hacer. Y voy a creer que si Dios permite que me sacan de este trabajo por no querer hacer injusticia, yo voy a saber y creer a Dios que Él tiene la provisión para mí. Esto es lo que Dios va a ver. Mira, es una persona que yo la considero justo. El justo por fe vivirá. Justo jamás vivirá por mentira. Justo jamás vivirá por manipulación. El justo jamás vivirá en adulterio. El justo jamás vivirá en manipulación. El justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, que significa confiar en Dios con tus hechos justos, que Dios va a cumplir su parte. Bendito sea el nombre
del Señor. Entonces, mis hermanos, es tan importante entender que nosotros no estamos justificados porque somos buenos. No estamos salvos porque lo ganamos. Somos santos, salvos y justos porque le dimos lugar a su justicia en nuestra vida. Porque creímos en su obra redentora en la cruz, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia o justificación, dice la palabra de Dios. Literalmente resucitó para que nosotros estemos considerados justos. Bendito es nuestro Señor. Entonces, hermanos, ser justos en los ojos de Dios es cuando Dios nos mira y ve nuestra confianza en Él y nos declara inocentes por el precio que se ha pagado y por la respuesta a este precio. ¿Por qué? Precio y la respuesta. Si nosotros valoramos la obra de redención, significa que somos justos. Si no la valoramos, no somos justos. Vamos a ser condenados sin importar que sabíamos lo que sucedió. Porque muchos creen que saber lo que sucedió, eso es creer. No, creer es responder a lo que hizo Dios con la fe. Y solamente esta fe va a ser contada por la justicia. Por eso recuerdan que vimos en Romanos 2:13 que dice la palabra: los que cumplen la ley serán justificados. Pero también dice Romanos 3:20: por las obras de ley ningún ser ha sido justificado. Y por eso hay mucho conflicto. ¿Qué significa esto? Que el que cumple va a ser justificado, pero por obras nadie va a ser justificado. Y aquí empezamos a entender, hermanos, que dice: nadie puede ser justificado por cumplir la ley. Nadie. Porque no podemos ganar por cumplir. Podemos recibir justificación a través de la redención. Pero dice la palabra que cuando cumplimos, significa que estamos creyendo. Solo la gente justificada es capaz de vivir según los estándares de Dios. Si no eres justificado, no eres salvo, ¿crees que puedes hacer obras de Dios? Claro que no, de ninguna manera. Por eso dice, la expresión obras de la ley no implica lo mismo que cumplir la ley. Escúchanlo bien. De un lado, obras de la ley, que nadie puede ser salvo por esos. Pero de otro lado, cumplir la ley, que significa que sin cumplir la ley no puede ser salvo, solo los que cumplen, dice. Entonces, obras de la ley tiene que ver con cumplimiento de la ley como medio de recibir la salvación. Ganar salvación. ¿Podemos ganar salvación? No importa cuántas obras buenas hacemos. No importa cuántas veces obedecemos, no importa, porque alguna vez de todos modos vamos a desobedecer y ya lo perdimos. ¿Sí me escuchan? Es muy importante, pero cumplir la ley significa que como ya soy justificado, soy capaz de obedecer al Padre. ¿Me escuchan? Por eso, cuando yo ya soy justificado, soy una persona nacida de nueva, ya puedo no mentir. ¿Puedo o no? No. ¿Cómo que no? ¿Quién dice no? Cuando yo soy nacido de nuevo, cuando yo soy justificado, ya puedo discernir la mentira y la verdad. ¿Sí o no? Y ya puedo decidir si voy a mentir o no.
Por eso dice la palabra, para los redimidos, cuando otra vez están pecando, están crucificando al Mesías, porque ya es consciente. La gente del mundo mienten sin pensar que es pecado, pero tú sabes mejor, porque ya conoces discernir lo santo de profano. ¿Conoces? Si no conoces, ven a discipulados y ven al Shabbat para conocer, para que estés aprendiendo más, para aprender cómo es discernir, porque hoy en el mundo cristiano nos gusta hablar en términos generales que hay que ser santos. ¿Pero qué es ser santos? Que te salen alas y estás... No, es hacer lo que Dios quiere. Dios hace Dios santo. ¿Qué es? No idolatrar, no mentir, no estar en fornicación, es guardar el Shabbat. Soy nada más en 10 mandamientos. Entonces, por el momento, entonces dice, no es estar codiciando lo que no es mío. No está, y puedo ir con la lista, es honrar al padre y a la madre. Todo eso son indicaciones que tú has nacido de nuevo. Porque solo las personas que han sido justificadas y han sido nuevas ya saben cómo es obedecer al Padre, cómo es no idolatrar. ¿Por qué? Porque ya es parte de su nueva naturaleza, nueva vida, exactamente. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O alguien quedó confundido? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que muchos prefieren no saber. Muchos que menos responsabilidad tengo. Por eso muchos prefieren rechazar los mandamientos, la Torah, la instrucción de Dios, y hablan en términos generales. Hoy vamos a decir cosas como son. Mayoría de cosas se habla en términos generales sin indicar que es santo y que es profano. ¿Estamos de acuerdo? Y tú vas a una congregación y te dicen, vamos a ser santos como Dios es santo. ¿Y cómo Dios es santo? ¿Qué significa ser santo? Allí tenemos que ver de qué tenemos que apartarse. Porque dice la palabra, si tú dices que amas a Dios, pero practicas pecado, ¿eres qué? Dios no tiene sentido de tacto decir las cosas, porque muchas veces hay que no tiene sentido. Dios no tiene sentido de tacto. Dios dice cosas como son. Mentiroso y no hay verdad en él. Es por decir que conoces a Dios, pero estás robando, mintiendo, adulterando, adorando los ídolos, no estás guardando el día de reposo, estás deshonrando a tu padre y madre, pero dices que amas a Dios. Dime, ¿quién eres? Mentiroso. ¿Quién? Mentiroso. Con más confianza. Si eso lo dice la palabra de Dios, podemos decir con confianza, no lo dice pastora. ¿No? Entonces, tenemos que llamar cosas por su nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, voy con mi hermana Anita y le digo, hermana Anita, préstame su licuadora. Y hermana Anita me presta su licuadora y yo la llevo a la casa y se me descompone. Y yo digo, bueno, ni modo, hermana Anita es creyente, me tiene que perdonar porque estamos bajo la gracia. O es lo que se practica en el día de hoy en las congregaciones. Ay, pedí prestado dinero a hermana Rochi. Y digo, ay, hermana, que Dios le pague. Estamos bajo la gracia. Hoy las congregaciones están llenas de la gente que debe uno a otro. ¡Qué vergüenza! Hermanos, vamos a ayudar uno a otro, porque a veces de uno puede pasar. Y tú puedes recordarle al hermano, oye, ¿sabes qué? Necesito que me pagues eso. Estás en todo tu derecho. Pedir o perdonar. Pero perdonando, ve y dile, ¿sabes qué? Te perdono estos 20 pesos que me debes. ¿Por qué? Porque hay que salvarse. Hay que estar salvando uno a otro, no dejar manipulaciones.
¿Sí me explico, mis hermanos? Qué vergüenza que decimos que todo eso es cubierto por la sangre de Cristo. Es una pena, es una vergüenza, hermanos. Hermano tiene derecho de perdonarte, pero tú no tienes derecho de esperar que te perdone. O por al menos ten valor y dile, ¿sabes qué, hermano? Con toda pena, ahorita no tengo cómo pagarte. Dame chance. Pero ser avestruces con la cabeza en la tierra, eso no es bíblico, mis hermanos. Pero nosotros es que somos bajo la gracia. Hermanos, aquí se aplica solo hacedores van a ser justificados. Solo hacedores, solo los obedientes. Cristo no murió para que tú puedas hacer todo tipo de pecados sin castigo, sin tener consecuencias. Él murió para que tú puedas vivir la justicia. Porque solo los hacedores de los mandamientos van a ser justificados. ¿Ya entendemos la diferencia? ¿Sí la entendemos? ¿Seguros? Más confianza, a ver si o no. Entonces, hermanos, vamos a estar pendientes de decisiones que tomamos. La gracia se manifiesta que Dios dice, hoy es el día que tú puedes enderezar tu camino. Hoy es el día que tú puedes venir y confesar tus pecados. Hoy es el día que tú puedes empezar el camino de justicia si crees en la obra redentora de nuestro Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que Dios quiere los hijos, a los hijos obedientes. Porque si no somos obedientes, no somos hijos. ¿Sí o no? Sí. No tenemos heredar, no heredamos la justicia. Porque la justicia se hereda por la obediencia, la que es lo mismo que la fe. Seguimos en Génesis capítulo 15. Бытие, мы будем говорить немножко о завете Бога с Авраамом. 15 глава. Génesis 15. Vamos a continuar con... ¿Recuerdan que Dios ya habló con Abraham? Le explicó qué le va a dar. Y ahora le dice, del versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha del fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, muy interesante, Dios, miren, ¿qué hace Dios? Le da promesa a Abraham, ¿cierto? ¿Sí? Le explica todo lo que va a llegar con su descendencia. ¿Y qué luego le dice en versículo 9, lo que leímos? Prepara un sacrificio. Prepara un
sacrificio. El caballo se prepara para el día de la batalla. Nosotros preparamos y entregamos. Eso es lo que le dijo. Prepara un sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Lo prepara. ¿Por qué? Porque es un hombre justo. Es un hombre justo. Él obedece a Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y qué pasa luego? ¿Qué tenía que estar haciendo Abraham? ¿Perdón? ¿Qué tenía que hacer? Hay una palabra que la amamos mucho, esperar. ¿A quién le gusta la palabra esperar? No, yo quiero aquí y ahora. Esperar. Él preparó lo que le correspondía y tenía que esperar el movimiento de Dios. ¿Estamos bien? Nosotros queremos que Dios haga en el momento que queremos. No, si no sabes esperar, no vas a recibir. Porque Dios no mueve según nuestros términos. Dios dice, tú prepara. Punto. Fíjense qué dice. Tráeme. ¿A quién trae? A Dios. Tráeme, dice Dios. ¿Ok? Es muy importante. Entonces dice, haz. Y le dio instrucción. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Lo hizo todo. Lo partió en dos. ¿Saben por qué partió en dos? El pacto se hace entre cuántas personas estamos hablando. Normalmente dos. Donde cada persona compromete a hacer ¿qué? Cumplir su parte. ¿Ok? Entonces el sacrificio partido en dos significa que si yo no cumplo mi parte, yo voy a tener que ser partido. Yo voy a tener que pagar como ese sacrificio con mi propia vida. Es muy importante, síganme. Esto significa este pacto, ese acuerdo entre dos. Si yo no cumplo la promesa, que yo sea partido como este animal, como estos animales. El pacto entre dos. Entonces Abraham prepara el sacrificio. ¿Y luego qué hace? Espera. ¿Hace qué? ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Saben que esperar es una clave y una llave para recibir bendición. Esperar, tener tu caballo preparado y esperar que Dios hace su parte. Es lo más importante para un hijo de Dios, aprender a esperar. Porque cuando no esperamos hacemos muchas tonterías y hacemos muchos errores y destruimos nuestra vida. Y ayer, como con las hermanas hablábamos en nuestra reunión de damas, que hemos visto qué fácil es herir a tu espíritu. Y espíritu herido, estábamos hablando ayer del espíritu herido. Qué fácil es herir a tu espíritu y luego donde tú estás perdiendo prácticamente la vida y gozo. Pero esperar, una joven piadosa que va a esperar al hombre temeroso de Dios, no siempre es fácil. Porque todo el mundo te dice, tu hermosa familia dice, ¿cuándo ya te vas a casar? Luego toda la hermosa sociedad dice, ¿cuándo ya vas a casar? Ya te está pasando tiempo. Luego te dicen, ¿cuándo vas a tener tu hijo? Ya estás pasando tu edad, tu reloj biológico. Y empiezan y dar. Y te crean una presión donde tú te metes en primero que llegue. ¿Y qué sucede? La vida está destruida. La vida está lastimada. La vida, porque no es... Casarse es muy fácil. Vivir es difícil luego con la persona que casas. Y todas casadas dicen,
¿Cierto? Bueno, entonces tuvo que esperar. Y cuando él supo esperar, ¿qué sucedió? ¿Qué hacía? No, antes que vino el sueño, ¿qué hacía? Vigilaba. Él estuvo activo en espera. ¿Escuchan? Los papás que están esperando a tener un hijo para embarazarse, sean activos en espera. Oren, no es lo que pensaron, pero también oren. Sí, oren, sirven a Jehová. Invierten su tiempo en las cosas de Dios. Porque quieren la vida, viven la vida. Amén. Ahora, cuando estamos esperando las cosas de Dios, no podemos estar dormidos, no podemos estar deprimidos, no podemos, porque estamos matando la vida en nosotros. Tú como esposa tal vez tienes situación en la casa muy difícil, tal vez te menosprecian, tal vez te humillan, tal vez te dicen cosas. Sal y empieza a servir a Jehová. Cumple con tus deberes de casa, sí. Ten tu casa limpia, ten tu comida preparada, pero invierte tu tiempo en lo que trae la vida. Amén. Tú, varón, si tal vez tú sientes que tu esposa no te está apoyando en las cosas de Dios o te está resistiendo, no es excusa que no estés sirviendo a Dios. ¿Quieres la vida? Vive la vida que Dios te dio. Muchas veces nosotros estamos muy puestos y tenemos tiempo para fiestas de cumpleaños de abuelo, de abuela, de bisabuelo, de bisabuela, de tío, de sobrino nieto. Ahí está, podemos estar hasta la mañana y no tenemos sueño y no nos preocupa que nuestros hijos no duermen. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ay no, ya cuando celebramos temporada de cumpleaños, ya vamos a empezar a congregarnos. Va a empezar otra temporada de cumpleaños. Jamás se acaba. Es como yo tuve que tomar decisión pensando, es que no voy a acabar comer con todos pasteles de todos cumpleaños, pasteles de todos cumpleañeros. Porque viene cumpleaños tras cumpleaños, tras cumpleaños, tras cumpleaños, tras cumpleaños. Entonces, ¿cuándo se va a acabar? Apenas acaba y empieza nueva temporada. Entonces, tú tienes que definir tus prioridades y decir, ¿saben qué? No, porque el justo no vivirá por la pachanga, el justo no vivirá por las fiestas. ¿El justo por qué vivirá? Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Con más confianza, eso estamos citando la Biblia. Y me sorprende que para otras cosas tenemos fuerzas y tiempos. Pero cuando se trata de las cosas de Jehová, como no son nuestra prioridad, no los consideramos asunto de vida y muerte, los hacemos a un lado y decimos tal vez un día. Pero fíjense qué hace Abraham. Está vigilando. Tú como mujer de Dios, como varón de Dios, tienes que vigilar tu sacrificio, lo que estás ofreciendo para que tu sacrificio sea salado, en espera de confianza. ¿Y qué sucede? Cuando llega el momento de sellar el pacto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mira. Con confianza. ¿Qué pasa con Abraham? No se quedó dormido. Le bajó un sueño. Es una diferencia. Significa que era un sueño ¿qué? Sobrenatural. Le bajó un sueño, le sobresalió un sueño y quedó dormido. Entonces, ¿pero el pacto se sella o no? ¿Y quién sella el pacto? Dios. ¿Con quién? ¿Con quién?
¿Abraham estuvo dormido? ¿Abraham pasó entre sacrificios? Claro que no. Pero ¿cuántas personas pasaron entre sacrificios? ¿Cuántas? Miran el texto. No, ¿cómo que una? Miran al texto, no digan de aquí. Miran al texto. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? Se veía un horno ¿y qué más? El texto, ¿dónde está su texto? No leer, ¿qué pasó? ¿Quién pasó allá? Un horno y ¿qué más? Una antorcha. ¿Cuántas personas pasaron? ¿Cuántas? 2. Claro que 2. Porque una antorcha y un horno, Dios es espíritu, Él es visible, no tiene cuerpo, pero se manifiesta con ¿qué aquí? Con luz, con fuego. Y allí pasa, ¿quién sella el pacto entonces? ¿Dios con quién? Con sí mismo, porque allí pasa, dice el Padre y el Hijo, y por eso se hace pacto eterno. Por eso ese pacto no dependía ya de Abraham. Abraham ya creó en Dios y se abrió el paso para pacto. Pero en el momento de sellar el pacto, Abraham está dormido porque él es carne. Dios no puede hacer pacto eterno con una carne, porque carne, ¿qué le sucede? Muere. Cuando persona muere se acaba el pacto. Si saben ustedes, porque esta palabra dice que el pacto es válido hasta que uno vive. Cuando se muere ya se acabó. Entonces Dios sella el pacto consigo mismo. El Padre y el Hijo hacen pacto. ¿Y qué significa? Que si padre pasa con hijo entre 2 animales partidos, ¿qué significan animales partidos? Ya les dije. ¿Ah? Es un compromiso. Si yo no cumplo el pacto, yo voy a pagar con mi propia vida. ¿Quién prometió esto? ¿Quién selló el pacto? Dios Padre con Dios Hijo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué dice Dios? Yo prometo que yo voy a cumplir este pacto, dice Padre. El Hijo dice, yo del parte del hombre voy a cumplir este pacto y voy a pagar. Si el pacto está roto, yo voy a pagar el precio por mi propia vida. El Padre con el Hijo. Por eso el pacto es eterno y nadie lo puede romper. Tú solo puedes entrar en Cristo Jesús a este pacto o salir, pero el pacto ya está hecho y está hecho basado sobre la naturaleza eterna de Dios, y jamás ese pacto puede ser obsoleto porque es eterno para siempre y en él estamos seguros. Entonces, el pacto sellado con el Padre y el Hijo, ¿qué sucede, mis hermanos? La antorcha era nuestro Mesías. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y si el hombre rompe el pacto, yo me voy a convertir en hombre y voy a pagar el precio para que el pacto jamás se acabe. Yo soy la garantía de este pacto. Por eso dice la palabra que ciertamente Él llevó el castigo de nuestra paz. Porque el pacto rompió el hombre. Tú rompiste el pacto. Israel en su tiempo rompió el pacto. Tú rompiste el pacto. Pero como Él es eterno y sus promesas están basadas en su naturaleza, vino nuestro Mesías, Cristo Jesús, para restaurarnos a la relación
con nuestro Padre, para regresarnos y para renovar el pacto roto, diciendo, en mí. Esto dice, por eso dice, esto es mi cuerpo partido por ustedes. Porque el sacrificio era ¿qué? Partido en dos. Y él dice, esto es mi cuerpo partido por ustedes. Y esta es mi sangre derramada por redención de sus pecados. Y solamente a través de él, mis hermanos, solamente a través de él recibimos la restauración del pacto. Podemos hacer parte del pacto eterno. Y solamente a través de Mesías podemos regresar al Padre para que no seamos huérfanos. Tú no tienes por qué vivir como huérfano, como que no tienes a nadie. Si tu Padre te invita a su reino, si el Hijo paga el precio para que tú puedas estar donde está Él, ¿qué más necesitamos para vivir las obras de justicia y para caminar con Él?